Hola a todos, nos encontramos en el tercer día del Congreso DDW desde Washington DC. Hoy ha salido el sol, ha hecho un día magnífico y queremos agradeceros el seguimiento que sabemos que estáis haciendo del proyecto GTQ Haga Live, porque son muchas las reproducciones que hay ya de los vídeos que se han confeccionado y esperemos que os sigan gustando y que pues tengáis toda esta información que estamos recabando. Y vamos a empezar con Fiorella Cañete, que nos va a comentar aspectos de un bloque que ha habido hoy de varias comunicaciones sobre un tema que está de actualidad en la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la relevancia que pueda tener la grasa visceral en la fisiopatología. ¿Qué nos puedes comentar, Fiorella? Bueno, en el día de hoy la doctora Britta Siegmund de Berlín ha hecho una revisión de todo lo que es la grasa visceral, etiquetándola como un órgano inmunológico que puede conducir o llevar la inflamación. Realmente toda la comunicación la centró básicamente en el creeping fat, que es un tejido adiposo visceral que está adyacente a lo que es el segmento ilial inflamado y que es grasa mesentérica, afecta justo a este nivel. Entonces intentaba más o menos explicar cuál es la fisiopatología o por qué se produce esta creeping fat. Entonces las teorías que más o menos comentaba era que la translocación bacteriana puede llevar a la liberación de adipoquinas y de citoquinas que finalmente producen un reclutamiento de los macrófagos que lleva al engrosamiento de esta grasa mesentérica y es una hiperplasia de la grasa mesentérica. Especificaba y comentaba que los pacientes con una enfermedad de Crohn ilial son los que presentan este creeping fat. Sin embargo, los pacientes que tienen un Crohn colónico, se ha visto en las piezas de colectomía que la grasa tiene características macroscópicas, microscópicas e inmunocelulares similares a los pacientes con colitis ulcerosa. Es decir, que es un tipo de grasa específico de los pacientes con enfermedad de Crohn ileal. Finalmente, lo que decía es que realmente hay muy pocos estudios en este sentido del creeping fat y realmente hace falta mucho más para poder dar una aplicabilidad clínica de lo que es la grasa visceral a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, o sea, esto desde el punto de vista fisiopatológico. Y después, en otras cuestiones que relacionan más bien la obesidad con diferentes respuestas a terapéuticas o diferente evolución que puedan tener los pacientes, ¿se ha comentado algo en el bloque también en este sentido? Sí, el doctor Brian Stidham de Michigan ha realizado una revisión y una charla sobre lo que es la obesidad y el impacto en la enfermedad inflamatoria intestinal e incluso en el manejo terapéutico en estos pacientes. Entonces la dividió en varias fases. Primero quiso enfocarla en lo que se ha dicho en los últimos años acerca de la asociación que hay entre lo que es la obesidad y la enfermedad inflamatoria intestinal, si hay una relación de causalidad o no, y lo que nombró fue varios estudios, uno el EPIC Studio, otro el de North Scale Study, que básicamente lo que se ha visto es una asociación entre la obesidad y pacientes con enfermedad de Crohn y no pacientes con colitis ulcerosa. Posteriormente quiso hablar un poco de las complicaciones postquirúrgicas en los pacientes con enfermedad de Crohn y los outcomes en estos pacientes, y lo que se ha visto es que son muy heterogéneos. Entre el 2015 y 2016 se han publicado 3 estudios, uno que dice que tienen peores outcomes, otro que no hay variación entre pacientes obesos y no obesos, y otros que incluso los pacientes obesos pueden ir mejor después de una cirugía. Entonces, dado esto, comentaba que probablemente la evaluación que se hace de la obesidad no es la más correcta en los estudios porque se habla de índice de masa corporal y peso, y lo que recomendaba es que más bien se tendría que hacer una medición de la grasa visceral, una cuantificación, que probablemente la mejor manera sería a través de pruebas de imagen como una resonancia, pero que a día de hoy no están estipulados. Posteriormente habló acerca de requerimientos terapéuticos y solo comentó un pequeño estudio en el que se ha visto que los pacientes obesos precisan de mayor intensificación de tratamientos biológicos, pero realmente a día de hoy tampoco hay estudios acerca de niveles de biológicos ni anticuerpos que te permita hacer una recomendación acerca de qué hacer en estos pacientes. O sea, datos muy concretos de dosis y demás, ¿no? Y entonces ya, pues como última pregunta, de todo esto que nos has contado, ¿se ha dicho algo de si la propia intervención en el sentido de disminución de peso de los pacientes puede ser una estrategia terapéutica independientemente de otras medidas que
tomemos con los pacientes? Sí, al final comentó que la pérdida de peso podría ser una estrategia terapéutica en estos pacientes y hizo una pequeña revisión acerca de las intervenciones bariátricas en los pacientes con obesidad, en los pacientes con enfermedad inflamatoria obesos. Lo que se ha visto también son pocos estudios, en torno a 40, más que todo son series de casos o pequeños casos o casos clínicos y realmente sí que se ha visto que la cirugía bariátrica puede ser un procedimiento seguro en estos pacientes, pero no se sabe si pueden ir peor o desarrollar brotes. Algunos sí que ha visto que se han desarrollado algunos brotes y no explicaba el por qué. Una de las teorías es que la grasa mesentérica tiene un gran contenido de anti-TNF y probablemente tras una cirugía bariátrica, una pérdida de peso podría llevar a una liberación masiva de anti-TNF y por tanto podría conllevar a un brote. Esto no lo dijo, lo que se dijo es que puede ser seguro, lo que hay que plantearse es en qué pacientes se beneficiarían de hacerse una cirugía bariátrica. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado de este bloque tan interesante. Gracias, Ana.